Continuamos con el esqueleto, ahora vamos a ver los huesos y al tejido óseo. Por un lado vamos a ver a qué llamamos hueso como órgano y por otro lado la descripción histológica del tejido. En primer lugar vamos a hablar del tejido óseo y decir que se va a presentar bajo dos formas, que es el tejido óseo compacto, que se encuentra en las superficies externas de los huesos, y el tejido esponjoso, que se encuentra en el interior, en la profundidad de los huesos. La estructura histológica es relativamente similar entre el tejido esponjoso y el tejido compacto, pero no es exactamente la misma. Nosotros vamos a explayarnos en el tejido óseo compacto. Vamos a comentar igualmente que tanto en las fotos como en estos esquemas, de un lado se muestra un hueso y otro parecido, en este caso son cuerpos vertebrales o la cabeza del fémur. Fíjense qué es lo que está pasando cuando comparamos el de la derecha con el de la izquierda. El tejido óseo esponjoso puede ir cambiando de densidad, ¿sí? Esto se da mucho en la osteoporosis, pero es un proceso natural también que ocurre con la edad. Ustedes saben que la masa de tejido óseo en las personas crece desde el nacimiento hasta cerca de los 20, 30 años, después se mantiene relativamente constante hasta cerca de los 40, 50, y después la masa de tejido óseo empieza a decaer. Eso es fisiológico, pero frente a ciertas patologías eso se acelera. Y fíjense que cuando miramos la disposición de las trabéculas del tejido óseo esponjoso, se ve que no están dispuestas al azar, sino que hay una dirección o ciertas direcciones, depende del hueso, que van a predominar. Esto quiere decir que estas trabéculas, que en estos dos casos del cuerpo vertebral se disponen predominantemente en dirección vertical, se van a ir adaptando a las fuerzas que este hueso tenga que resistir. Los huesos están unidos a músculos y están sometidos a estrés, ¿sí? Ya sea que el músculo tracciona cuando se contrae o el peso del cuerpo. Entonces este tejido óseo esponjoso, a medida que se va remodelando, se va a ir adaptando a los esfuerzos que soporta. En el caso de los cuerpos vertebrales, en la mayor parte del tiempo las personas estamos o de pie o sentadas, la dirección de la fuerza predominante es vertical. Y se ve que tanto en el hueso sano como en este que tiene baja densidad, las trabéculas hay en cualquier dirección, pero hay más en dirección vertical. Como ejemplo podemos tomar este dibujo del húmero, que es el hueso del brazo. Siempre en cualquier hueso vamos a encontrar un poco de tejido compacto y un poco de tejido esponjoso. Dependiendo de cómo es la forma del hueso, va a ser en dónde se encuentra más o menos tejido óseo compacto o esponjoso. En los huesos largos, como el húmero, un hueso largo es aquel que está mucho más desarrollado en una dimensión que en las otras dos. En los huesos largos hay una diáfisis y los dos extremos se llaman epífisis. El tejido óseo compacto se ubica siempre en la superficie externa del hueso. Por eso se lo llama también hueso o tejido óseo cortical. Y el tejido óseo esponjoso se encuentra en el interior. Pero en los huesos largos, como el húmero, muchas veces hay un canal que está bien en la diáfisis, donde no hay ni tejido óseo compacto ni tejido óseo esponjoso. Ahí tenemos a otro tejido que es la médula ósea. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, vamos a ir hablando del hueso como órgano. Es un órgano porque está formado por muchos tejidos o por varios tejidos. Lo que vamos a ver es que
la mayor parte de esos tejidos son tejidos conectivos, comunes o especializados, ¿sí? Y eso no nos sorprende porque el tejido conectivo tiene función de sostén. Entonces, en el esqueleto, y el hueso es un órgano del esqueleto, no nos va a sorprender que haya abundante tejido conectivo. Entonces, por un lado vamos a encontrar en un hueso tejido óseo compacto y esponjoso. Pero eso va a generar mucha superficie, porque el tejido esponjoso está formado por pequeñas láminas de tejido óseo que se tocan en puntos discretos. Entonces van delimitando celdas o cavidades que van a contener algo, pero lo que exponen es mucha superficie, ¿sí? En el tejido óseo esponjoso, esas laminitas se tocan en puntos discretos generando espacio. En el tejido óseo compacto, todo es tejido óseo. Bien, entonces podemos hablar de los rellenos que tiene un hueso y de los revestimientos. El relleno, es decir, lo que hay dentro del canal medular, que está en los huesos largos pero no está en los huesos planos o cortos, y en las cavidades, en las celdas del tejido óseo esponjoso, va a estar la médula ósea, que puede ser roja o amarilla, ¿sí? Tanto la médula ósea roja como la amarilla son tejidos conectivos. Ahora los vamos a describir un poquito más. Y, como decíamos, tanto para la fisiología del tejido óseo como para la funcionalidad del hueso, las superficies son importantísimas. Muchos fenómenos de la fisiología del hueso o del tejido óseo ocurren en la superficie del tejido. Entonces, vamos a tener superficies externas, que como acá se ven, el dibujante las marcó en rosa o en celeste, dependiendo de si están articulando con otro hueso o si están en contacto con otras estructuras, como músculos, por ejemplo. Entonces, cuando no articula, el revestimiento externo se llama periostio. Y cuando articula, voy a tener cartílago articular. Siempre que sean estas articulaciones sinoviales móviles que después vamos a clasificar. Entonces, el revestimiento externo puede ser periostio o cartílago articular. El cartílago articular, dijimos hace un rato, que era en general tejido cartilaginoso y alino. En algunos pocos ejemplos hay tejido cartilaginoso fibroso como cartílago articular. Y luego tenemos a las superficies internas, que son en suma mucho más superficie, y el recubrimiento ahí se va a llamar endostio. Esto está en forma de cuadro y tiene una explicación en otro video, cuyo enlace voy a tratar de poner por acá, si aprendo a hacerlo, y si no, en la descripción del video que está más abajo. Fíjense que van a encontrar un cuadro como este, donde dice todos los componentes de un hueso. Mejor dicho, todos los componentes de tejido conectivo de un hueso. Porque, ¿qué es lo que no está dibujado en este gráfico? La irrigación y la inervación. Los huesos son órganos vascularizados. El tejido óseo es un tejido vascularizado. Entonces, a cualquier hueso le van a llegar arterias. Esas arterias dentro del hueso van a formar capilares, y esos capilares se van a juntar para formar venas, que son las que desaguan la sangre que irrigó el hueso. Y también hay nervios que dan sensibilidad. La sensibilidad al dolor, por ejemplo, está principalmente en el periostio. Cuando uno se rompe un hueso, lo que duele no es el hueso quebrado, sino el periostio, donde está la inervación. Y también hay axones, hay nervios que irrigan a los vasos sanguíneos. Entonces, como siempre, cuando yo diga cuáles son los tejidos que forman un hueso, voy a tener muchos tejidos conectivos de distintos tipos que forman esto, pero también voy a tener
tejido nervioso por la inervación, tejido muscular y tejido epitelial que forman parte de los vasos sanguíneos que están dentro del hueso. Entonces, en el hueso como órgano tengo los 4 tejidos fundamentales, principalmente tejidos conectivos. Pero fíjense que en algunos huesos puedo llegar a tener mucha médula ósea, ¿sí? Entonces, si uno pudiera hacer la composición centesimal de este órgano, es probable que el tejido óseo no sea el más abundante siquiera. Por decir, puede ser que haya un 40% de tejido óseo y el 60% restante sea la médula, los revestimientos, el cartílago articular, etc. Vamos a hablar del tejido óseo en los términos o con el esquema que venimos estudiando otros tejidos conectivos. Es decir que el tejido óseo contiene células y una matriz. Habrá que ver cuáles son las células y qué función cumple cada una y cómo está compuesta esta matriz extracelular. Las células que encontramos en el tejido óseo pertenecen a 2 líneas distintas. En un caso vamos a tener a las células osteoprogenitoras, a los osteoblastos, a los osteocitos y a las células de revestimiento óseo. Y por otro lado, la otra línea tiene una célula que se llama osteoclasto. Vamos a mirar este esquema que en principio parece muy sencillo, muy naif, pero tiene mucha información útil. Entonces, esto es el esquema de un hueso, este sería el canal medular del hueso largo, esto sería el tejido óseo. Entonces, en la parte superior del esquema dibujaron a las células que pertenecen a esta línea, las osteoprogenitoras, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo. Fíjense que estas 3 células se encuentran en la superficie externa del hueso o también se pueden encontrar en la superficie interna del hueso. Quiere decir que estas células de revestimiento óseo forman el endostio. Y en el caso de las que están en la superficie externa, hay una capa de células de revestimiento óseo pegada al tejido óseo y luego un tejido conectivo denso que forma el resto del periósteo. Es decir, que el periósteo, de la misma forma que el pericondrio, va a tener 2 capas. Una capa de periósteo fibroso, que es tejido conectivo denso común, y una capa más profunda con células de revestimiento óseo. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense las flechas. Acá me muestran a la célula más indiferenciada que da origen a esta línea, que es una célula mesenquimática. Esta no la vamos a considerar por ahora, vamos a pensar en estas 3. Fíjense que las osteoprogenitoras, bajo ciertos estímulos, se pueden transformar en osteoblastos. Fíjense que dibujaron una flecha con un solo sentido. El osteoblasto puede hacer 2 cosas. Diferenciarse a osteocito, que es la célula madura del tejido óseo, y es la única célula del tejido óseo que vive en el espesor del tejido óseo. Fíjense que las otras están todas en superficie. Pero fíjense que esto de pasar de osteoblasto, el inmaduro, a osteocito, el maduro, lo esquematizan con una flecha en un solo sentido también. Este paso es irreversible. Quiere decir que el osteoblasto, si se transforma en osteocito, muere como osteocito. Es como una sentencia de muerte. En cambio, cuando el osteoblasto
se diferencia a célula de revestimiento óseo, frente a ciertos estímulos, la célula de revestimiento óseo puede volver a transformarse en osteoblasto. Y eso es importante, por ejemplo, para la remodelación del hueso o para la reparación de una fractura. El osteoblasto es el inmaduro del osteocito, entonces es la célula que puede generar tejido óseo. Esto es, entonces, fisiológicamente es muy importante. Entonces, en toda esta en toda esta línea de células, la función va a ser formar o sostener al tejido óseo. En cambio, la quinta célula del tejido óseo, que era el osteoclasto, proviene de otro origen, ¿sí? Se dice que los monocitos que están en la sangre, cuando salen del tejido, del torrente sanguíneo y se dirigen al tejido óseo, se van a agrupar y formar una célula que se llama osteoclasto, es decir, otro origen completamente distinto. El osteoclasto es una célula muy particular, que vamos a describir un poquito. También trabaja en la superficie y lo que hace es degradar al tejido óseo, tanto a las células como a la matriz. Entonces, vayan mirando después en el PDF que les pasamos o de esta misma figura, todas estas relaciones, cuáles son reversibles, cuáles son irreversibles, y prestar atención a que la mayoría de las células del tejido óseo actúan en la superficie del tejido óseo, mientras que la única que se encuentra en el espesor del tejido óseo es el osteocito. Con respecto a la matriz extracelular, lo que ustedes ya saben seguramente es que está mineralizada, pero va a tener otros componentes que son los componentes típicos de una matriz extracelular de tejido conectivo: fibras y sustancia fundamental. Las fibras más abundantes son de colágeno tipo 1 y la sustancia fundamental tiene componentes típicos de la sustancia fundamental, ácido hialurónico, proteoglucanos, pero también tiene unas proteínas que son específicas del tejido óseo. Ahora, el dato más llamativo del tejido óseo es la presencia de un mineral. Son pequeños cristales de un mineral que se llama hidroxiapatita, que se depositan sobre la superficie de las fibras de colágeno. Ese mineral tiene una fórmula como esta, que no hay necesidad de memorizarla, pero fíjense que tiene iones calcio, iones fosfato, iones oxidrilo. Este mineral, la hidroxiapatita, es el mismo del esmalte de los dientes y es una sal insoluble en agua que, si ustedes se acuerdan lo que vieron en otras asignaturas, no sé si en química general o en química analítica, ¿se acuerdan del producto de solubilidad, KPS y todo eso? Bueno, ¿cómo se favorece la disolución de una sal insoluble que contiene oxidrilos? Agregando protones, agregando un ácido. Entonces, en este fenómeno de la resorción ósea, que es la degradación del tejido óseo, en que se degradan las células y la matriz, va a haber producción y liberación de ácido para poder disolver este mineral. A la parte orgánica de la matriz, es decir, a las fibras de colágeno y a la sustancia fundamental y a las proteínas específicas, se la llama osteoide.